Escuché que ya llegaron los tres reyes de fin de año: comprar, gastar y malgastar. Así que es importante este tema que lo podamos conocer en estos días, el tema de Jesús y el dinero. En realidad, el tema yo le voy a dar un enfoque más hacia nosotros, porque estoy seguro que Jesús pues no tiene mayor complicación en cuanto a esa relación con el dinero, pero probablemente muchos de nosotros sí. Así que en la Biblia podemos leer que Jesús el Señor enseñó mucho sobre la relación con el dinero o las riquezas. Y son tres aspectos los que yo quisiera compartir con ustedes hoy. Primero, Dios es el dueño del oro, de la plata, Dios es el dueño de las riquezas. Segundo, la codicia es en realidad el problema más serio que tenemos en cuanto a nuestra relación con el dinero. Y tres, pues es importante también que entendamos que hay que aprender a manejar el dinero. Es necesario aprender a manejar, a utilizar adecuadamente el dinero. En cualquiera que sea el país, el lugar en donde vivimos, los principios que el Señor nos da en la Biblia son aplicables no solo para todas las épocas, cuando hablábamos de dracmas, como lo leímos en la Biblia, como para esta época y para cualquier país del mundo. Estos principios nos van a ayudar. Ahora bien, cuando hablamos de que Dios es el dueño del dinero, del oro y la plata, Él mismo lo dice en la palabra de Dios. Hay varios versículos en donde se menciona esto, pero hay uno muy particular que es el que vamos a utilizar hoy. Y nos remontamos a la época del profeta Ageo. En el capítulo 2 de Ageo, nosotros leemos que el Señor está hablándole a su pueblo, porque hay una situación particular. La situación es de que el templo de Israel, el primer templo, hermoso templo construido por Salomón, pues ese templo ya fue destruido. Los israelitas pues fueron sacados de su país, siendo esclavos, conquistados prácticamente por otros reinos. Y bueno, han regresado a su tierra y ahora pues ellos desean tener nuevamente un templo, porque el templo es en el lugar en donde se congregan, el lugar en donde se ora, en el lugar en donde se rinde honor y tributo al Señor Dios. Así que están un poquito, digamos que deprimidos, porque saben que esto cuesta plata, esto cuesta trabajo. Y el Señor le habla a Ageo y él le dice: bueno, algunos de ustedes se recordarán de la hermosura del templo en donde estuvieron antes, un templo glorioso, pero ahora, y ahí es en donde el Señor dice literalmente: Dios es el dueño del oro y de la plata, para que les pueda dar tranquilidad a las personas, porque consideran que se necesita de oro, de plata en ese momento, en esta época diríamos de dinero, para poder construir un templo tan hermoso como el que se tuvo anteriormente. Pero el Señor les da la confianza: yo soy el dueño de esto, así que yo les voy a ayudar, pero eso sí, a trabajar pues en este momento. Lo curioso de esta situación es que el Señor entrelaza una situación con otra, de que es importante tener dinero para poder construir un lugar muy hermoso donde se va a adorar a Dios. Pero por otro lado, en lo histórico podemos ver que ese templo fue construido en un monte Moriah. En ese monte fue construido el antiguo templo, el de Salomón, y el templo en el que ellos estaban pues, buscando que se reconstruyera. Pero el monte Moriah fue el lugar específicamente en donde Abraham lleva a Isaac hasta lo alto de ese templo, en donde el Señor le habla a Abraham para probarlo y ver si realmente él quería servir a Dios. Y es el lugar en donde Abraham está dispuesto incluso a sacrificar a su hijo Isaac. Lo lleva ya en el momento último, en donde él está a punto de matar a su hijo. El Señor le dice: no lo mates, porque pues nunca el Señor pidió que se matara de esa manera a los hijos, o de ninguna manera a nuestros hijos. Y el Señor en ese momento, Él provee de un cordero que está enredado ahí con sus cuernos, y ese es el que le sirve para el sacrificio, dándonos el Señor como en ese momento, en esta porción de la Biblia de Ageo, que Él es el que provee, Él proveerá. El Señor proveyó en ese momento, el Señor iba a proveer para la construcción del templo, porque de Él es el oro y la plata, porque de Él es toda la tierra y todos los que vivimos dentro de ella. Él es el que lo creó, Él es el dueño. Eso queda bien claro. Cuando nosotros tenemos esa claridad, entonces podemos entender con más claridad que el Señor entrega su dinero, porque es de Él son todas las riquezas, a quien Él quiere.
El dinero que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. El dinero que tienen personas como Bill Gates, por ejemplo, es porque el Señor se los ha dado. El dinero que tienen los reyes en esta época, el Señor se los ha dado. Y el poco dinero que tienen algunas familias, eso es exactamente lo que el Señor le ha dado. Ahora, Él tiene un plan perfecto de eso. El problema no es el dinero. El problema no es el uso del dinero, sino que en nosotros el problema es, en todas las personas, es que tenemos un gen. Tenemos en nosotros una semilla terrible, una semilla de maldición, y esa semilla en sí se llama codicia. La Biblia nos dice a través de 1 Timoteo 6:10, un discípulo del apóstol Pablo, este hombre escribe que la codicia es el origen de todo tipo de mal en las personas. El amor al dinero es el origen. En sí, las personas tienen problema con el dinero porque llegan a amarlo, y esto les provoca una ambición desmedida. La ambición es buena, el crearse unas metas altas y buscar la manera de prosperar, eso es bueno. Pero cuando es desmedido, cuando ya no duermes por ello, cuando toda tu mente está en esa situación, en la ambición, en tener algo más, pues entonces eso ya es un problema, es un amor al dinero. El deseo de controlar a las personas, a veces no es el amor al dinero. La codicia puede ser codicia por personas, codicia por poder. Yo quiero tener ese puesto, yo quiero mandar, yo quiero ser el dueño de todo lo demás. Ese es un problema que da la codicia. Y también nos agrega algo que es terrible: la insatisfacción constante. No hay dinero suficiente, no hay puesto suficiente, no hay lugar suficiente que ya tengas que te haga sentir feliz, porque siempre estás de manera constante insatisfecho o insatisfecha porque lo que tienes no es suficiente. Esto genera envidias, amarguras, violencia, odios, guerras entre las personas. Y de hecho te digo que aún los cristianos pueden ser sometidos a este tipo de situación. Cuando, por ejemplo, en el ambiente de la fe se habla en prédicas de que puedes llegar a tener esto, que tienes que tener metas altas, que tienes que tener ser una persona que llegue a brillar en medio de los demás. Y esto te hace estar insatisfecho con lo que hoy tienes y querer tener mucho más, y empieza la codicia a funcionar en ti. Ahora, lo tercero es, entonces, primero, Dios es el dueño del dinero. Segundo es que la codicia es el problema realmente para el manejo del dinero. Y lo tercero es que tenemos que aprender a administrar el dinero. La Biblia nos dice que administrando el dinero, como en la parábola de Mateo 25:14 de los talentos, nos dice la Biblia que nosotros necesitamos aprender. Hay dos formas de utilizar el dinero. Una, la manera en la que pues aprendes prueba y error. Lo que se te ocurra, compras aquí, compras allá. Y en esta época es cuando este sistema en el que nosotros vivimos, en el mundo capitalista, pues es un sistema diseñado para que quienes tienen más puedan obtener más, y quienes tienen menos pues tiendan a consumir y a comprar y a comprar y a comprar. Trabajan toda su vida para comprar y a comprar y hacer ricos, hacer mucho más millonarios a las personas que son dueños de diferentes empresas, de diferentes instituciones. Entonces puedes aprender a utilizar el dinero. Es algo que la iglesia acá lo ha hecho por años. Yo me recuerdo de hace muchísimos años que nos enseñaron por primera vez que teníamos que aprender a administrar el dinero, y lo primero fue que teníamos que hacer un presupuesto. Por ejemplo, te digo algo, en esa época, después de escuchar con mucho ánimo esas prédicas de fe tremendas que se daban, y también de orden de administrar el dinero, nos enseñaron a usar el presupuesto. Pero miren, en esa época yo ya ganaba 200 quetzales porque me acababa de casar, me aumentaron y ya ganaba 200 quetzales trabajando en la iglesia. El problema que yo tenía era, yo gasto 125 quetzales en alquiler, me quedaban 75 quetzales para el presupuesto. Decía que eran presupuestos de 5 quetzales, 10 quetzales, 8 quetzales. Y decía, pero ¿qué sentido tiene tener un presupuesto si apenas yo tengo puchitos de dinero para eso? Pero mira, me ayudó a entender que sí debía haber un orden, que sí tenía que planificar cómo utilizar el dinero en cualquiera que fueran las épocas, que tenía que pensar en cómo invertir, porque la verdad es que es esto. El dinero tiene que ver,
o el administrar el dinero tiene que ver con trabajar duro, tiene que ver con organizarse, con planificar, tiene que ver con invertir, tiene que ver con ahorrar y tiene que ver con dar. El capítulo 10 de Lucas nos habla de una excelencia de la administración. El hombre que ayuda, el samaritano que ayuda al hombre que ha sido golpeado, que ha sido herido, es un hombre que es pudiente, es un hombre que sabe cómo dar, es un hombre que sabe cómo administrar la plata. Se va a trabajar, no se va a quedar con este hombre todo el tiempo, porque él sabe que es importante que siga produciendo dinero para ayudar a otros. Entonces, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque las riquezas o el dinero, el Señor mismo nos lo da para que las disfrutemos. En 1 Timoteo 6, ahí es en donde decíamos que el apóstol Timoteo fue el que dijo o escribió que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero también en 1 Timoteo 6, 17 nos dice que las riquezas Dios nos las ha dado para que las disfrutemos. Es decir, el amor de Dios nos provee lo necesario para que nosotros lo disfrutemos, pero eso sí, cuidado con la codicia y aprendamos a administrar el dinero que el Señor nos da. A los fariseos se les enseñó esto. Jesús les habló a los fariseos, pero ellos ridiculizaron estas enseñanzas de orden, de dar, de diezmar, de ofrendar, porque ellos amaban al dinero. Ellos sí tenían una codicia tremenda por el dinero. Y en Lucas 16, 13 incluso el Señor les dice que no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. O sirves a Dios o sirves al dinero, diciendo cuán tremendo puede llegar a ser el dinero cuando nosotros le codiciamos. Mira, este año, por ejemplo, en mi caso, cada año yo fui desde aquellas épocas de esas prédicas y de aquellas enseñanzas de fe, yo aprendí que era importante dar mi primicia, no solo diezmar, eso ya me lo habían enseñado en la iglesia local, y a ofrendar, pero que diera mi primicia cada año. Al final de cada año, tal y como lo enseña la Biblia, pues yo daba mi primicia. El entendido era esa porción de dinero que representa una gratitud de lo que Dios me bendijo este año. Nada de endeudarme con esa primicia, nada de con tarjeta de crédito quedarme endeudado. No. De lo que Dios me ha bendecido este año, yo voy a dar una cantidad de dinero. Te digo algo, desde las pequeñas cantidades que el Señor me dio en aquellos años cuando empecé a dar mi primicia, ha ido aumentando. Eso quiere decir que Dios me ha ido bendiciendo más y más. Y el año pasado realmente fue una cantidad fuerte la que el Señor me puso y la di, y el Señor me bendijo este año, pero de una manera extraordinaria. Mira, extraordinaria. Ni siquiera podría empezar a contarte todo esto por el tiempo que tenemos, pero fue tan extraordinaria. Pero escucha esto: en el momento en el que yo tenía que dar mi primicia, entonces en estos días, decir cuánto es la cantidad, me puso el Señor una cantidad más grande. ¡Wow! Otra vez, entonces me vuelve a sentir, hola Señor, esa cantidad. Se le olvida a uno rapidísimo que quien te ha bendecido es Dios, y que el Señor es quien te va a bendecir más todavía. Así que, wow, dije, no, definitivamente es importante lidiar con la codicia. Y te digo algo muy importante, que pongamos atención a esto de la codicia, porque la codicia está en nosotros, no solo en ciertos personajes, está en nosotros y aparece en el momento en que menos lo pensamos. Para vencer la codicia te doy tres aspectos importantes. Uno, practicar la gratitud. El mismo Timoteo, el mismo apóstol, en la misma carta, 1 Timoteo 6, capítulo 6, en el versículo 6, el apóstol dice: miren, en la religión se pueden obtener riquezas también, pero esas riquezas solo ayudan a los que tienen un corazón contento con lo que tienen. Es decir, no está hablando de que las riquezas que nos orientan hacia el estilo del mundo, sino que nos está hablando de que hay riquezas cuando tú estás agradado, contento con lo que tienes. Primero, entonces, para vencer la codicia es practica la gratitud. Más enfocarte en lo que tienes y estar alegre con lo que tienes, estar contento con lo que tienes, no necesariamente satisfecho y decir así va a ser toda la vida. Tú puedes otra vez planificar qué quieres tener, que con el trabajo se puede mejorar, pero con lo que tienes hoy estás contento, y no estar todo el tiempo molesto, todo el tiempo enojado o todo el tiempo deprimido porque no tengo esto y lo aquello, no tengo lo que yo quisiera tener, lo que aparece en el cable, lo que aparece en la televisión, lo que todos cuentan. Mira, me acabo de comprar esto, mira lo que traigo acá, mira todo lo que invertí.
y eso te haga sentir una persona incluso infeliz, de que no tienes lo que otros tienes. Porque si tú logras estar contento con lo que tienes, tú vas a poder tomar autoridad sobre la codicia. Lo segundo para tener esa autoridad sobre la codicia es aprender a compartir con los demás. Es el principio de siembra y cosecha. Si tú siembras, vas a cosechar. Si tú bendices a otros, te van a bendecir. Dime cómo pude yo vivir con esos 75 quetzales en el que tenía al principio. ¿Cómo podía vivir? Y con mi esposa, o sea, ya casados. Obviamente, al estar sirviendo a otros, el Señor me bendecía y me bendecía de diferentes maneras. Me proveyó el Señor de muchas formas, como a todo aquel que empieza a dar. Mira, si el Señor te pone a dar a alguien, dalo. Y no solo es dinero, hay otras formas: servicio, una palabra de amor, una palabra amigable, orar por otros, apoyar a otros, dar consejos a otros. Cuando tú tienes una vida en la que te estás enfocando en bendecir a los que no tienen, porque eso sí te puedo decir, estoy seguro que conoces y tal vez te has fijado en la gente que tiene mucho más que tú, pero sí te puedo asegurar que hay mucha gente que tiene mucho menos que tú, a quien tú puedes bendecir, a quien tú puedes ayudar, y el Señor en esa cosecha te va a bendecir también. Ahora, el tercer aspecto, porque el primero era practica la gratitud, tienes que estar contento con lo que tienes. Segundo, comparte con los demás, porque es una siembra y cosecha. Eso te va a ayudar a evitar esa codicia, que esa codicia empiece a nacer. Y el tercer aspecto es empatía. ¿Qué es esto? Ponerse en el lugar de los demás. No solo ver lo que ellos tienen y tú no tienes, sino entender también a las personas, como dice la misma Biblia, alegrarte con la alegría de los demás, gozarte con que ellos puedan tener algo, y aún el entender que si el Señor te va a proveer a ti, pues entonces tú puedes estar feliz y contento de que puedes compartir con otros de esto mismo. Mira, la Biblia dice en Éxodo 20:17 claramente, es el último de los mandamientos de los 10 que el Señor ha colocado en tablas de piedra y se las ha entregado a Moisés. Y el Señor dice claramente que no debemos codiciar. No codicies nada de tu prójimo, literalmente nada de tu prójimo. No solo el dinero, no solo las pertenencias. Habla de no codicies ni la mujer de tu prójimo, ni los siervos de tu prójimo, ni el burro de tu prójimo. Pues es decir, ni el burro que tu prójimo tenga, más bien. O sea, en este caso actualmente, ni el carro de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni la ropa, ni el puesto, ni nada de esto que tiene tu prójimo, sino más bien que tú estés agradecido con lo que el Señor te da y que aprendas a administrar ese dinero que el Señor te da porque es de Él, y que le puedas incluso dar a Él, regresar a Él, no porque lo necesite, como hemos dicho tantas veces, porque es de Él, sino más bien para que tú puedas tomar autoridad y gobierno sobre esa codicia, que te pueda hacer una persona que viva amargada y que empiece poco a poco a apartarse de los verdaderos caminos de Dios para entrar pues en una situación de codicia que te dañe. Mira, en Hechos 3, para terminar, en Hechos 3 podemos leer que tampoco se trata de que la bendición de Dios es solo que te dé dinero. En Hechos 3 nosotros podemos retornar al tema que iniciamos. El pueblo de Israel estaba pues bastante afligido porque querían adorar al Señor, pero no había templo. El Señor les dijo: pero mío es el oro y la plata, ustedes trabajan duro y yo les voy a proveer. Y en el caso de Hechos 3 vemos una situación similar. No se trata solo de dinero, la bendición de Dios, se trata de la presencia de Dios en nuestra vida, porque ahí sí había un hombre que que estaba colocado, porque lo llevaban a él, no podía caminar, lo llevaban a la puerta del templo, del nuevo templo, un templo en Jerusalén, y ahí lo ponían para pedir dinero. Entra Juan y Pedro y a ellos los mira y lo que hace es les pide dinero. ¿Me puedes dar dinero? Lo miran ellos dos fijamente y le dicen: ni plata ni oro tengo, lo que tengo te doy. Oran por él y le pide, y se dan cuenta que él tiene fe para ser sanado, y el hombre es sanado. O sea, el Señor nos puede bendecir de muchas formas. Es importante el dinero, es importante, fue dado del Señor para nosotros, para nuestra bendición, pero Él nos puede bendecir de muchas más formas. Te puedo asegurar que ningún dinero en el mundo
Ningún dinero en el mundo podría haber comprado el gozo, la alegría que tenía este hombre que recuperó su manera, su caminar. Yo recuerdo un hombre de Dios, un siervo de Dios, un hombre poderoso en fe, que nos ha enseñado a nosotros también a poder orar y a caminar en una vida sobrenatural, que él mismo me contaba en una oportunidad. Mira, hay una persona, porque este hombre pues es un hombre muy próspero, porque trabaja muy duro, muy listo. Él tiene su empresa, tenía un carro muy lindo, y otro hermano le dijo: la voz, como envidio tu carro. La respuesta de él fue: porque nuestro hermano tiene un problema en las piernas, de una enfermedad que le dio, y él le dijo: mira, te doy mi carro, pero dame tus piernas para que yo pueda caminar, porque yo sería el hombre más feliz en lugar de tener ese carro. Que el Señor te bendiga en este tiempo, que el Señor te guarde, que el Señor te ayude a administrar tu dinero de la mejor forma. Administralo sabiamente. El Señor te lo ha dado para hacer bendición y para ayudar a otros. Que el Señor te libre de esa codicia que todos tenemos y que te llene de prosperidad. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, papá. Gracias, Señor, por tu provisión de cada día. Amén.